este eh, análisis de lo que significa esta eh, ley a nuestro buen amigo, y tengo que destacar esto, doctor en economía, y que mejor que nadie que nos explique, porque la política, Juan, te agradezco por estar a disposición. Ya pasamos tu primer video resumen, pero esto hay que desglosarlo, hermano, para explicárselo bien y para ver qué es lo que cuáles son los impactos económicos para la dictadura y para los nicaragüenses, ¿no? Bienvenido, Juan, gracias por estar conmigo en este momento. Gracias a vos, Miguel, siempre un placer. Me copias bien, ¿verdad? Perfectamente, te copio bien. Pasamos tu video, pero ¿qué es lo nuevo y que podrías destacar que diferencia a a la vieja Nica a la Renacer, y qué es lo nuevo de esta ley que podría tener dientes y garras y que podría poner en jaque a la dictadura, o no lo ves de esa manera? Bueno, creo que esta es una iniciativa de ley, Miguel, que ya había estado en la tubería desde hace algún tiempo. Hacía falta, en estas leyes hace falta para que caminen lo más rápido posible una visión bipartidista. Generalmente cuando hay una moción que viene de los dos partidos, la ley camina mejor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De que básicamente el ambiente de Washington, y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? No es muy amigo a que los legisladores se crucen como dicen en inglés, se crucen de pasillo y hablen con los otros o el otro partido para una legislación. Esto no tiene nada que ver con Nicaragua. Pero entonces ocurrió lo que ocurrió el 19 de julio. Las palabras de Ortega, y con eso terminé el video, las palabras de Ortega no dejaron ninguna duda de qué calidad de criminal estamos hablando, y eso dejó a todo el mundo espantado. Y entonces la ley que estaba ya en la tubería se aceleró y se logró rápidamente. Y estamos viendo, estas legislaciones toman tiempo. Nosotros hemos estado viendo de que esta legislación estaba de alguna manera ahí desde hace algunos meses ya, incluso probablemente un poquito más de un año, y las declaraciones de Ortega aceleró el proceso, y los dos senadores que la promueven, el senador Kane de Virginia y el senador Cruz de Texas, saltaron rápidamente y decir, bueno, esta es una ley que definitivamente es una prioridad por lo que estamos viendo. Entonces, primera reflexión de todo esto, Daniel Ortega promovió que esta ley caminara más rápido por lo que dijo, por lo que hace. Entonces, a tal punto, y no dejan duda de esto, porque en el preámbulo, lo acabas de leer, dice efectivamente que Ortega dijo no más elecciones en Nicaragua. Entonces, ese antecedente creo que es importante señalarlo, porque nosotros hemos sostenido de que estas cosas, estas sanciones, son producto de la arbitrariedad, de la violación de derechos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No es porque un grupo de opositores queriéndose vengar de ellos y con desprecio a la patria y vendepatria, etcétera, promueven. Ellos mismos son los que promueven estas legislaciones. Ellos mismos fueron los que provocaron de que se vaya a dar una reunión de cancilleres, que es el más alto nivel de la OEA. Ellos mismos han provocado el pronunciamiento del Parlamento Europeo, de la Asamblea General de la OEA y de todo lo que viene, porque viene más, eso no tengo duda. Entonces, eso es muy importante que quienes nos están viendo, sobre todo en Nicaragua, lo tengan bastante claro. El responsable de todo esto es Daniel Ortega y su codictadora Rosario Murillo. El elemento oro significa un elemento que le da recursos a la dictadura. Ya lo hemos estado viendo en el curso de los últimos 6, 7 meses con el caso de la confiscación arbitraria del plantel de oro, que fue un robo descarado. Al entablarse una demanda norteamericana, se tuvieron que echar para atrás y encontrar un arreglo. Pero básicamente lo que este caso reveló es la voracidad de estos señores y la familia
de caerle al oro, y ahí la razón es muy sencilla. Hablando de economía, los precios del oro nunca han estado tan altos históricamente, han bajado en el último mes, pero llegó a $5,000 la onza Troy, ahora está en 4,200. Independientemente de este bajón, sigue siendo muy elevado y es una forma muy fácil de conseguir recursos. Entonces, ¿Cuánto le significa la dictadura la exportación del oro ahorita? Bueno, el oro es la principal ítem de exportación en el país. Tengo que chequear los datos, no puedo hablar de memoria porque son datos, son cifras, pero las exportaciones pueden ser un poco engañosas porque la minería es un sector regulado. ¿Qué significa un sector regulado? Que todo tiene que hacerse a través de concesiones, por eso la Fundación del Río tanto insiste en las concesiones, sí, etcétera. Entonces, al ser regulado, ellos tienen que cobrar regalías, impuestos a estas minerías que extraen el mineral, y ahí puede pasar cualquier cosa. Pueden cobrar las concesiones que les paguen en metálico, literalmente en oro, eso no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el orden de las exportaciones de oro es elevadísimo, y sobre eso hay que asumir de que se están llevando una buena tajada. Entonces, la legislación dice, le vamos a caer al oro, e independientemente de que tengan o no una acusación, porque ellos son muy legalistas en sí, Estados Unidos, Estado de Derecho, para comenzar. Entonces dice, independientemente de que tengan una causa abierta por violación de derechos humanos, ojo, familia Ortega Murillo, o independientemente de que tengan casos de corrupción como Mansell y similares, o los que están presos, etcétera, independientemente de eso van a poder ser sancionados. Pero además la ley dice, vamos con el oro para comenzar, pero se puede escoger o identificar otros sectores de la economía a discreción del secretario de Estado en consultas con el secretario del Tesoro. Ojo, sector energético puede ser un sector que puede estar ahí donde sabemos esa mezcolanza entre partido, familia, Estado, las generadoras, etcétera. Creo que aquí el acomodo, porque una cosa que sí ha ocurrido, y esto se sabe desde hace muchos años, inclusive con la NICA Act original, de que ha habido mucho lobby para que sectores económicos no sean afectados. Y pues, digamos, el sector textil se movió fuertemente en el caso de la 301. Entonces, al dejarle esta discrecionalidad al secretario de Estado, se abre una posibilidad de caerle a algún sector económico sin necesidad de hacerlo explícito en la ley, le da la discrecionalidad. Para mí ese es un elemento importante, y luego el elemento Irán, Rusia, que lo podemos ver. Sí, no, quiero ir poco a poco, y sobre todo con el oro y con los militares y lo demás, porque son las partes económicas. Estamos hablando de que la sanción establece del oro toda la actividad económica del oro. O sea, porque hay concesiones a los chinos, por supuesto, hay concesiones a canadienses, hay concesiones a empresas latinoamericanas. Porque aquí los comentarios dicen, no importa, porque si sancionas a una empresa que supuestamente es de los Ortega Murillo, o usted está perro, pues cambian de nombre y hacen otras empresas. Podemos entender esto, Juan Sebastián, que es toda la actividad. O sea, también va a ser sancionado o prohibido hacer negocio a los canadienses, a los chinos o a los otros latinoamericanos. Creo que unos colombianos estaban metidos ahí también. ¿O no? ¿O solo es a la familia Ortega Murillo y sus funcionarios? Porque sería más de lo mismo. ¿O es a toda la actividad económica del oro? Creo que si uno lee la que está en la ley, se refiere al sector oro y de otros sectores de la economía. Pero, digamos, entonces no es lo primero que vos decís, de que sea solo la familia, pero tampoco es que le va a caer a todo en su conjunto mientras no se haga una investigación específicamente. Eso es como yo lo entiendo, es decir, se sanciona el sector y se va a hacer la investigación correspondiente para ver cómo se sanciona. Digamos, ya cómo se va a implementar, no me parece, por como está escrito, que sea algo específicamente a lo. Además, ya sabemos que la familia Ortega Murillo no tiene
no aparecen como accionistas. Creo que hay una mujer ahí que trabaja en el Carmen, que siempre ha sido una testaferro, y luego están los ministros y toda la cuestión. Entonces, yo creo que es sectorial. Dicho sea de paso, esta fue, creo yo que es una actualización, Miguel, de la sanción que se impuso un poco antes que nosotros saliéramos escarcelados, que se sancionó el sector oro en su conjunto. Lo que pasa es que pero a empresas específicas. tengo entendido que la anterior había sido también general. La ley de la sanción contra el oro tendría, bueno, estábamos presos, obviamente, Sí. no nos llegó la ley allá a la celda, pero hay que revisarla si efectivamente era específicamente empresa o al sector. Eso es fácil de encontrarlo en la sanción del. Sí, porque si es para empresas específicas o para funcionarios, va a pasar lo mismo porque bypasearon la ley. Pero si es como cuando sancionó a Irán, por ejemplo, el petróleo iraní, es todo, el que haga negocio, ya sea británico, ya sea ruso, ya sea nicaragüense, ya sea cualquiera, todo el mundo está bloqueado ahí. Si es el espíritu de la ley ahorita, entonces el negocio del oro, ya sea cualquier tipo de empresa canadiense, china o latinoamericana u europea, pues no va a poder hacer negocio y ese oro va a quedar prácticamente sancionado, bloqueado, ¿no? Sí, esa sería una primera reacción, pero de nuevo tendría que ver un poco más cuál es la interpretación ahí del legislador, efectivamente, pues digamos, tendría que verlo. No, Ok. sí, Ay, tendría que verlo. estamos en caliente. Esperemos que sea que tenga dientes, ¿verdad? Porque si no, como dicen lo que aquí nos están acompañando con sus comentarios al margen, pues los bypasean, pues. Hey, no van a tener a título personal empresas, entonces Canadá va a seguir comprando. El propio Estados Unidos está comprando. Sí, es que el problema del oro, es de que, y todos lo conocemos, es que es un producto muy homogéneo, muy difícil de decir este es un oro que es imposible decir que este oro viene de Colombia, viene de Venezuela, es muy fácil de transportar, puedes transportar millones de dólares en oro en básicamente la cajuela de un vehículo. Entonces, precisamente por eso es que se ha podido bypassar estas sanciones. Pero, digamos, hay todavía un sector importante de la minería metálica en Nicaragua que va a ver esto con suma preocupación. Estoy hablando de los canadienses, estoy hablando de los colombianos, estoy hablando de las empresas que tienen, empresas establecidas que cotizan en bolsa, etcétera. Y esta ley va a tener serias implicaciones sobre las decisiones de inversión, sobre sus exportaciones y sobre los mercados que vayan a abastecer, ¿verdad? En un momento que no pudo haber caído mejor momento porque, como lo he mencionado, Miguel, el precio de oro está a niveles históricos, ha bajado un poco, como dije, pero digamos, nunca se había, en términos reales, no nominales, en términos reales, nunca ha habido un repunte del oro como lo estamos viendo ahora. Y eso explica también por qué las exportaciones de oro han aumentado tan significativamente. Esto, independientemente de que si paseen o no, les va a costar a la dictadura, les va a hacer un efecto importante y sobre todo el elemento político, Miguel. Es decir, este es un golpe político del legislativo, del Congreso, que ambos partidos se juntan, en el caso de Nicaragua, en un momento donde la polarización, estamos a 2 meses de las elecciones de medio término, 3 meses. Entonces, el momento te está dejando una clara e inequívoca señal de que ambos partidos están a favor de atacar a la dictadura donde más le duele, y también el tema del ejército. Entonces, esto es sumamente importante porque manda una señal al Ejecutivo que al fin, a Donald Trump, de que quién es finalmente quien toma las decisiones, que haya un elemento están acuerpados por el legislativo, a diferencia de incluso de lo que acabamos de ver, una moción, creo que demócrata, en el caso de Venezuela, que no pasó, donde había unas discusiones. En este caso no, en este caso
bipartidista, y eso también muestra de que incluso en momentos tan polarizantes, casos tan ostensiblemente antidemocráticos como el de Ortega logran unir a los políticos. Y de nuevo, Claro, ya viene mi pregunta. ¿Cuándo estaría, de acuerdo a la experiencia legislativa del proceso, cuándo estaría aprobada esta ley, tomando en cuenta que es una opción bipartidista, o sea, es un impulso bipartidista? ¿Cuándo crees vos que podría llegar a estar aprobada esta ley y entre en vigencia? bueno, hay que un poco recordar cuál es el proceso de aprobación de estas leyes y que es un sistema bicameral, que no se nos olvide que está la otra parte de la Cámara Baja, donde probablemente y muy seguramente María Elvira Salazar la va a retomar y la va a empujar y va probablemente a cabildear frente a algunos diputados o representantes del Partido Demócrata para que se mueva en la baja. Existe el trámite de fast track en el sentido de que si la ley no, la ley ahorita está introducida al subcomité de Relaciones Exteriores del hemisferio del Senado, como está Kane y Cruz, ahí no debería haber mucho problema, y el paso podría por la vía rápida, podría pasar por la vía rápida que no requiera de debate en la sala, ¿no? Y eso es una opción. Habría que ver luego cómo está en la Cámara Baja. Esto es algo que eventualmente vamos a tener que ver. El texto de la ley la estamos viendo hasta esta mañana y por lo tanto vamos a tener que esperar. Está en receso el Congreso, también eso hay que decirlo. O sea, no esperemos una aprobación tan automática, pero por las señales de que el Senado, digamos, salió bipartidista en la Cámara, podría moverse rápidamente. Luego de la aprobación de ambas cámaras, llega al escritorio del presidente, quien la sanciona. Esto podría tomar varios meses. Ahí va a depender del trabajo de cabildeo que se haga para que el vehículo en el que se va a movilizar este texto camine lo más rápido posible. Eso ya va vamos a decir que después de noviembre, después de las elecciones, a principios del año que viene. Todo puede pasar, ¿verdad? Hay leyes que pasan muy rápidamente por este mecanismo de fast track en el cual al no haber observaciones de nadie, simplemente se nota innecesaria el debate legislativo y por lo tanto no va a votación, siendo algo relativamente, y siendo sobre todo esta ley hay que verla, tenemos que revisar la NICA Act de vuelta y volverla a leer, ¿verdad? Porque esto es básicamente una enmienda, y de hecho así se llama la ley, una ampliación, no solamente en el plazo hasta el 2035, sino una ampliación al incluirle el oro y a los verde olivos, y a otras actividades como la persecución religiosa, pero en esencia sigue siendo la NICA Act, sigue siendo la NICA Act el eje principal. Esto es una renovación de una ley existente que no creo que debería, por las enmiendas que se le están dando, las ampliaciones que se le están dando, no supondría, creo yo, mucha resistencia, ¿verdad? Si de repente se hubiera mencionado algún otro sector económico, creo que el haber mencionado de que el secretario tiene ahora la discrecionalidad, se evita ese obstáculo, Miguel, de que lo hemos visto, que de repente los textileros se opongan porque esta ley me va a caer a mí. Entonces, ya el resorte del secretario de Estado, y te evitas ese burumbum del cabildeo que siempre se da en toda ley. Claro, y además le deja manos libres al secretario, nada más, a menos que a Marco Rubio, para decir también este o no. Vamos con los militares. Por primera, ya se había sancionado a la policía sandinista y a los subjefes. Se ha sancionado a generales, a Avilés, pero no se ha tocado al ejército, ni sus empresas, ni el dinero. Pero en esta ley, tengo entendido, a como la leo, sí se menciona el IPSM, pero no es que se sanciona el IPSM, sino que todos los que trabajan ahí pueden ser sujetos a sanción. Todavía se guardan esa última carta de no caerle de un solo al Instituto de Seguridad de los Militares. ¿Esto tendría un efecto real
para vos o es simplemente una amenaza, una advertencia para los militares? Bueno, recordemos que es el Instituto de Previsión Social Militar, es el INS, básicamente, es el equivalente del INS para los militares. Es un fondo de pensiones que tiene en operación probablemente más de 35 años con las cotizaciones de los oficiales y todos los militares que mensualmente pagan su contribución. Esto debería de ser un fondo relativamente grande por la cantidad de tiempo que hay y porque en general, al tener esto es un poco técnico, pero al ser un fondo de retiro de principalmente militares activos, digamos, las contribuciones son mucho más grandes que las pensiones de curso. Es cierto que hay muchos generales ya y militares retirados, pero tiene un gran cuerpo de militares activos que están cotizando y que siguen cotizando. Entonces, aquí le está diciendo el legislador, mira, te tengo en la mira, sé que hay estos millones de dólares y los estamos poniendo en la mira. No los sanciona, efectivamente, como vos decís, pero están en la mira. Si querés comprometer tu fondo de retiro, si, seguir en las mismas, o si no, platiquemos. Pues creo que esto es un gesto político de decir de que hay interés en trastocar esto si la cosa se pone. Entonces no es una sanción, pero sí es una advertencia de que tienen la lista puesta pues, en este fondo importante de retiro, que obviamente esto no es Miguel Plata que está bajo el colchón de la casa del general Avilés. ¿Dónde está? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Dónde está? ¿Y cuánto estamos hablando hoy? Bueno, eso solamente lo saben los militares, evidentemente. Secreto militar, ¿verdad? Debería de ser público porque es una instancia pública y sobre todo por los oficiales. Los oficiales deberían de saber, estoy hablando de, qué sé yo, tenientes, capitanes que han cotizado y deberían de saber dónde están sus ahorros puestos. Se presume que están en empresas de construcción, por ejemplo, por eso no es de sorprenderse que en muchas de estas inversiones públicas se ven maquinarias del ejército. Esto ha ocurrido recientemente. El ejército se ha metido en varios negocios de construcción, entonces probablemente han movido plata hacia el país para adjudicarse contratos de obras públicas y así alimentar el fondo. Pero el monto total es un misterio, se sabe que debe ser grande y no, digamos, se podría hacer un cálculo actuarial de grandes números, ¿no? Pero no hay que yo conozca a diferencia del INSS, que tiene los reportes anuales y que está quebrado, y por eso sabemos que está quebrado, porque ellos dicen que está quebrado, y si dicen que está quebrado, pues no tiene por qué decir otra cosa. Pero en el caso de los militares no hay, digamos, mucha información sobre eso, no se sabe dónde está, y por lo menos, a ver, no se sabe desde el punto de vista público. Obviamente estas cosas se pueden lograr saber. El uso de testaferro siempre ha sido un tema y no sería descabellado pensar que parte de este fondo de retiro de los militares está fuera del país en bancos internacionales en cuentas de testaferros. Lo veo muy difícil que de la cuenta diga que es del IPSM, si no usarán algún tipo de sociedades en el exterior, ese tipo de cosas, pero estas cosas son trazables, ¿no?, en el sistema internacional. Puede estar en Suiza, ¿no? Con el IBIS, el BIS, puede ser. En Basilea, puede ser. Porque pueden abrir una cuenta ahí. Vámonos un poco más adelante y especular un poquito, porque está la advertencia. Ok, se toma la decisión y hay una sanción. Ya. Al IPSM, ¿qué significa eso? ¿Pierde ese dinero? ¿Cómo pueden Estados Unidos saber dónde está ese dinero? Y si están en Nicaragua no les van a hacer nada porque están en Nicaragua. Y si están en una cuenta en Suiza o en cualquier otro país o tienen inversiones, se hablaba mucho, ¿te acordás hace mucho tiempo de que había 300 millones en la bolsa de Nueva York de inversiones, no sé qué? Nunca se supo en verdad. Yo creo que Estados Unidos puede saber dónde está ese dinero. Ahora, vamos allá. Le aplican una sanción que es lo que le puede perjudicar al ejército de los militares. En la concreta, Juan.
Bueno, al estar por dos lados. En primer lugar, se puede levantar un juicio y esto puede llevar a la inmovilización del recurso. No nos vayamos muy lejos. Las reservas de oro de Venezuela siguen congeladas al día de hoy. De hecho, los Rodríguez, Mm. los Rodríguez andan siempre buscando cómo descongelar ese freezer, ¿verdad? Porque son cantidades muy grandes. Y la otra cosa es de que al sancionar y ponerlos en la lista OFAC, por ejemplo, y por eso el tesoro acá es importante, podrían hacerles imposible que puedan transar o invertir y que tengan que movilizar esos recursos fuera de donde los tengan. Pueden eso, una de las cosas importantes de las sanciones financieras es que al señalizar a un cuentaviente como sancionado por la OFAC, eso es como que te dé lepra. O sea, no hay servicio financiero que se te va a acercar si estás sancionado por la OFAC. Todo el mundo, yo todo el mundo me refiero a todo el mundo, te pide que agarres un saco Macén y metas los reales ahí, pues no hay saco Macén en Suiza, me imagino, pero me entiendes el punto, pues, o sea, te Sí, dicen, llegate y sacar la plata y no queremos saber nada de vos. Entonces, les complica seriamente la capacidad de hacer transacciones, les obliga a tener que repatriar, si es que eso es posible, y dejan perdiendo lo que esos fondos iban generando. Pues entonces sí les complica. Y con solo el anuncio, ser ya a partir de cuando se publique esta ley o se pase esta ley, el Instituto de Previsión Social Militar va a estar asociado a una ley de Estados Unidos como mm, un objetivo económico importante. Y quiero asociarlo a la otra cláusula, la cláusula de temporalidad, que dice esto va a durar hasta el 2035, excepto si el presidente de los Estados Unidos logra certificar de que hay las condiciones democráticas se han reestablecido. Entonces, aquí te genera un incentivo, una zanahoria, por así decirlo. mm, Si el ejército colabora con el establecimiento de la democracia, pues esa nominación va a ser eliminada también, ¿no? del IPCM. Entonces, esto puede verse desde varias aristas. Pues estoy seguro que la inteligencia militar, que nunca ha sido tan inteligente, debe estar también analizando todas esta, esta, estos matices, ¿no? De lo que pasó. claro. Ahí me lleva a otra pregunta, más general y tangencial, porque se ha aplicado a Rusia, se aplicó a Venezuela, lo acabas de decir. Creo que a Cuba no, porque no tiene mayor peso en ese sentido. La sanción al Banco Central estaría metida en esa otro rubro que deja abierto al secretario de Estado, porque estamos hablando de estos salvajes llevan ya más de 10, casi 10.000 millones en reserva, de un montón de plata, y la gran mayoría supuestamente está en otros fuera del país, en inversiones y en efectivo, en Suiza mayoritariamente. ¿Por qué no se van por el Banco Central? ¿No quieren afectar a todo el país? ¿No quieren afectar a todos los bancos? ¿No quieren que la debacle se pueda hacer? Porque se puede hacer, incluso ejecutivamente, ¿no? Sin necesidad de una ley o si se necesita una ley. Porque me estás dando un ejemplo con el IPSM, pero eso afecta a los militares, ¿ya? Y a los militares que están en planilla. Y no digamos a los rasos y soldados, ¿ya? Sino a los coroneles, a los oficiales y a los generalotes, que son los que manejan el usufructo de esa plata. ¿Por qué crees vos que Estados Unidos, en su ejecutivo y ahorita en esta ley, no dicen, bueno, vamos por el Banco Central a como ya se hizo con Rusia? Bueno, está al otro lado del mundo, pero Venezuela está ahí nomasito. Bueno, vos mismo lo has dicho, Miguel, no necesitas una ley, no necesitas esta ley para hacer esto, está dentro de la potestad del Ejecutivo. Sí. Lo que pasa es de que para tomar una acción de esta magnitud, tenés que tener un equipo de abogados que recomienden al Ejecutivo proceder, ¿verdad? Y el abogado siempre va a ser cauteloso. No se ha hecho probablemente porque esto podrán encontrar, o tal vez lo están analizando, no lo sé, pero no lo han hecho con una sola cosa de hacer una llamada
y decir que se congelen, porque si se hace de esa manera, así se puede deshacer también. Lo, lo, el régimen puede contratar abogados internacionales y encontrar una falla en el congelamiento. Entonces, yo creo que eso está sobre la mesa. Creo que esta ley, si bien no faculta o no da facultades a nadie a poder hacer esto, sí da un acorpamiento legislativo más cómodo, ¿no? Para proceder con una acción de que podría tomar el Ejecutivo. Pero siempre todas esas opciones están sobre la mesa y efectivamente el Banco Central tiene en su reserva plata fuera de Nicaragua y está identificada, etcétera, y eso podría ser también sujeta de sanciones. Vamos ahí, en el gráfico están los puntos, ¿no?, de esta ley. El oro, ya lo hablamos, los militares ya están advertidos. Como decía, en guerra avisada, hermanito, no muere soldado. Persecución religiosa lo ponen como un ítem bien claro, o sea, todos aquellos que persigan y hablan de casos específicos como Puerta de la Montaña, la persecución a la Iglesia Católica ya la establecen, la dejan más clara. Hablan de Rusia e Irán como factor también a ser sancionable por mucho tiempo. Fíjate que Irán viene desde su revolución, ¿no? Y de 2020 y tanto Rusia. Pero te quiero pegar el otro punto que me llamó poderosamente la atención de esta ley, que es más que todo política. O sea, se establece en un inicio una posibilidad de un plan de transición. Ustedes en la oposición han dicho, bueno, aquí hay plan de transición, han expresado diferentes planes de transición. En esta ley lo establecen, lo diagraman y lo dicen como un objetivo, o sea, propiciar una transición política, y voy más allá, ya poniendo a la oposición nicaragüense como un actor clave para participar en esta transición, como queriéndose curar de lo que pasó con Venezuela y María Corina, ¿no? En parte de la legislación en el Congreso. Te sumo a esto y te pido tu comentario, porque este 19 de agosto se convocó ya nuevamente Estados Unidos con 12 países más que copatrocinan para emitir un pronunciamiento para convocar a la reunión de cancilleres y ver qué se hace, acciones ejecutivas, acciones reales, ya lo último de la OEA, el último tiro de la OEA, diría yo. Entonces, sumamos esto a lo que están pidiendo ya en esta ley como un proceso de transición sine qua non para que esta ley no se ejecute o las sanciones no se ejecuten. ¿Vos cómo ves? ¿Te sorprendió eso de que en la ley establezcan definitivamente ya un plan de transición y esto se suma o ayuda o no ayuda a lo que van a hacer en la OEA y hasta donde vayan a llegar en la OEA? Juan. Yo creo que está alineado. La ley en sus primeros párrafos establece que es la política de Estados Unidos la búsqueda de la resolución del problema democrático en Nicaragua. Así lo dice en inglés. La resolución, resolución en sentido de resolver, no de resolución legislativa, sino resolver y buscar la búsqueda de resolver el problema democrático en Nicaragua como un objetivo de política, que está en la primera página de esta ley. Entonces, no me sorprendió en lo más mínimo, me sorprendió sí, por ejemplo, que el título de la ley incluyera a la oposición. Eso nos llenó cierta satisfacción de ver de que la oposición está siendo reconocida como un actor importante en esto y que la búsqueda es que esta oposición pueda efectivamente ser parte de este proceso de transición. Y volvemos al mismo argumento que siempre han utilizado los Estados Unidos desde que son Estados Unidos, y es el garrote y la zanahoria. Entonces, aquí lo que está diciendo esta ley es que buscamos una transición democrática y estos garrotes se guardan y nos vamos a olvidar del fondo de pensiones de los militares, vamos a proceder como corresponde, pero tiene que haber un cambio democrático. También tenemos que recordar de que esta es una ley de actualización de la
de la NICA Act, que fue redactada en el 2018 y su fecha de caducidad fue el 2023. Entonces, al momento de la redacción de esta ley, no estaba, y de la Renacer, no estaba todavía tan enraizado el tema de la persecución religiosa. Entonces, este elemento viene a actualizarse. Si va cualquier persona o institución que trabaje en acciones, que cometa acciones de persecución religiosa, también va a ser sancionado. O sea, está actualizando el 18 para acá. No es que siempre ha habido persecución religiosa, pero claro, al darse, sobre todo en el 21, el encarcelamiento de Monseñor y la expulsión de todos los sacerdotes, entonces se actualiza. Igualmente se actualiza por el tema de las elecciones del 21, etcétera. Entonces hay un elemento de actualización que para mí el más relevante es la amenaza hemisférica que significa Ortega. O sea, al meter ya a la Federación Rusa y a Irán, ya estás hablando de temas mayores, ¿no? Ya estás haciendo llamar la atención. O sea, este texto le llegó al Departamento de Defensa, al Pentágono, a la CIA, a todo el mundo, y obviamente ven con más atención el caso de Nicaragua como satélite actual de los intereses iraníes, de Hezbollah, de Rusia, de Corea del Norte y de China, ¿verdad? Que curiosamente creo que no se hace referencia, pero este elemento geopolítico cobra mayor importancia a la luz de esta cercanía que Ortega y Murillo y el Chiwin han mostrado con Rusia, con China y con los coreanos, entonces, y con los iraníes, evidentemente. Entonces, sí, este elemento trae esta nueva, recordemos, esta es una ley que aumenta en el tiempo y en la capacidad, pero también actualiza las dos legislaciones que existían anteriormente. Entonces, esto viene a poner un foco adicional que estaba un poco apagado, estaba ese proyecto de ley ahí, pero Ortega se encarga de que quien tenía el switch en la mano encendiera, y ya los reflectores del Congreso ya están sobre el tema. La ley podría quedarse estancada, eso hay que también decirlo, es decir, puede caer víctima de las grietas de un año difícil, un segundo semestre difícil, porque hay elecciones de medio término. Los legisladores, la mitad de ellos, andan en campaña electoral en sus respectivos estados. Nada relacionado con Nicaragua, específicamente con esta causa, pero simplemente como cautela, ¿no? Hay que hacer un trabajo, lo que quiero decir, de que esta ley se mueva, porque hay muchos escollos legislativos que están fuera del alcance, y que podría haber un shutdown, por ejemplo, del Estado. Este tipo de factores de riesgo pueden aplazar el proyecto, esa es la verdad, y también hay que decirlo. Pero eso de todas maneras no quita de que el Ejecutivo tenga facultades para actuar. De hecho, todas estas sanciones, todo lo que se hace con Rusia, el petróleo ruso, el petróleo iraní, han sido, ¿cómo se llama?, acciones ejecutivas, del Ejecutivo. Y recordemos que existe, y dejó la administración Biden, una resolución presidencial que declara a Nicaragua enemiga de la seguridad nacional, y el actual presidente Trump puede invocar esa. Sí, y la reconfirmó Trump. Va para ir saliendo y compartiendo un poco con la gente que nos está comentando. Es una pregunta válida, yo te lo iba a hacer. Dice Linda Mael, ya estoy como el dictador diciendo, ¿desde cuándo están diciendo que van a aplicar la NICA? Yo le agregaría también la Renacer. Si desde cuando, yo ahora, hasta no ver, no creer, ojalá sea pronto, quiero regresar a mi país, a mi patria. La NICA no se aplicó en 100%, tampoco la Renacer se aplicó en 100%. Vamos más allá, lo que dice nuestra amiga. Pueden incluso aprobarla, pero tampoco la pueden aplicar también. No pueden obligar la aplicación, digamos, más allá del reporte, etcétera. Lo que pasa es que la cosa ha cambiado, porque tenemos
cuando una buena parte de la implementación de la NICAC ocurre con un ejecutivo y un legislativo que no estaban tan coordinados. Esperemos qué es lo que va a pasar con las leyes, con las elecciones de medio término, es una gran pregunta, pero aquí, digamos, estamos viendo un legislativo que está alineado con los mismos intereses del ejecutivo, inclusive con el voto demócrata. Entonces, esta no es una ley que le está exigiendo algo que no quiera, que no se sienta confortable la administración en hacer. Y sí se ha implementado. La sanción al oro es una muestra de ello. Muy probablemente esta resolución presidencial que renueva Trump no hubiera sido posible si no hubiera habido toda esta discusión legislativa en el NICA Act, etcétera. Entonces, digamos, lo que sí no puedes pedirle a una legislación de esta es que genere un cambio de régimen, lo hemos estado viendo en otros países. Entonces, sí, pues todo el mundo quiere regresar a Nicaragua, eso estamos claros, pero no lo veamos tampoco, y esa es la verdad, hay que ser realista, de que esto va a ser la panacea que ya nos va a asegurar estar el 7 de diciembre ya en la gritería. Eso, las cosas tienen que caminar como tienen que caminar, y estas son las presiones que se están viendo que van a seguir continuando. Y de nuevo, esta es una acción que ocurrió hoy del legislativo que no anula lo que el ejecutivo vaya a hacer y no anula lo que la resolución que vaya a salir de esta reunión de cancilleres de la OEA vaya a sacar dentro de las herramientas limitadas que tiene la OEA. Entonces, siempre he insistido, las sanciones que deben de ser para generar la grieta dentro del régimen, y este es un excelente ejemplo de cómo se puede aplicar política que ellos no pueden decir de que estas son sanciones al pueblo nicaragüense. Está hablando de una institución en particular que es del ejército, y ni siquiera la está sancionando, está diciendo te tengo el ojo puesto. Entonces, esto no es una sanción al pueblo nicaragüense, esto es una sanción, una potencial sanción a una institución que procura muchísimos recursos financieros al ejecutivo, a los dictadores, y que cae dentro de esas acciones que, si bien ellos pueden bypassarlas, no deja de causarles incomodidad porque tienen que moverse. Si te disparan, te tienes que mover, entonces, y te puede pegar. Entonces, digamos, este tipo de cosas son el tipo de acciones, no las visas ni los llamamientos, sino que generan algún tipo de nerviosismo. Yo creo que los generalotes que no trabajan los sábados seguramente están reunidos el día de hoy analizando todo lo que esto significa. Para finalizar, no te miré ayer en la conferencia de un grupo, incluso causó suspicacia. Vos estás con ese grupo todavía, ¿sí? Por supuesto, o sea, tuve la convocatoria, ya tenía un compromiso, viernes en la noche tenía una cena social que tenía que pero estuve ahí. Quiero decir de que creo que comparto lo que algunos de los colegas dijeron, particularmente lo que dijo Félix, de que cualquier esfuerzo que se haga de otros opositores de comunicaciones al CARICOM, etcétera, debe ser bienvenido, no debe ser visto mucho menos como competencia, sino aquí estamos todos para la misma causa. La carta al CARICOM la firmé yo también, pues me pasaron el texto, me pareció excelente, va en línea de lo que nosotros dijimos en la OEA en la semana anterior, y se le dio cabida a un montón de liderazgos que también querían participar. Entonces me parece a mí de celebrar, pues, pero básicamente la ausencia en la entrevista, que me la perdí en vivo, pero la vi, me hubiera encantado. Tenía la convocatoria, vos sabés, se hizo ayer en la tarde, y por eso no, sí, caliente, en caliente. Juan, te dejo un tiempito para que le mandes un último mensaje al pueblo de Nicaragua. Qué esperar, qué no esperar de lo que está pasando. Mira, hay varias cosas. La reunión de cancilleres, lo que resuelvan los cancilleres, lo que puede hacer el Ejecutivo propiamente dicho, todo el movimiento democrático diplomático. Si hay problemas, parece, con Costa Rica, mandaron a llamar a su encargado de negocio.
El dictador estaba previsto salir el 13. Dicen, no lo hemos confirmado, que recayó y no pudo porque era triple celebración, la hojalata de Fidel, el nacimiento también de Tomás Borges y el de la Fuerza Naval, y nunca falla. Mensaje último ya para despedirte de esta entrevista y agradeciéndote siempre por este valioso tiempo, Juan. No, gracias Miguel y a todos los que nos ven. Efectivamente, muy visible, muy notoria la ausencia del dictador. A eso se le suma comentarios que han llegado ya de que efectivamente tuvo una recaída. Lastimosamente me parece que la recaída no va a ser la última, pero sí es visible pues de que efectivamente esa ausencia nos hace ver, nos hace pensar de que la transición democrática ya comenzó, la transición de ellos también, porque ellos quieren efectivamente, se ven en apuro y están haciendo todas estas locuras en una sucesión dinástica. Para nosotros lo que tiene que haber una transición democrática. Y en este sentido yo quiero pedir dos cosas o apelar a dos cosas que creo que son importantes. Uno es mirar hacia atrás. Han pasado 8 años de todo lo que ha pasado y Ortega sigue mencionando a los vendepatria, a los que somos los azul y blancos, y si realmente esta fuerza no estuviera viva en la resistencia callada de miles de nicaragüenses, en el trabajo que los que estamos en el exterior o en el exilio estamos haciendo, si toda esta lucha de 8 años no hubiera servido para algo, Ortega no lo hubiera mencionado. Entonces, que él mencione y que diga que nunca más van a haber elecciones para que ganemos las elecciones, la ganemos, ¿verdad? Los azul y blancos me refiero, es prueba de que se está avanzando. Y segundo, hacia adelante, tener paciencia. Estos procesos toman el tiempo que tienen que tomar, se va avanzando poco a poco. Muchas veces caemos en la desesperación. Yo siempre veo los sermones y escucho los sermones de Monseñor Báez y él lo reitera siempre. Estos caminos por el desierto te llevan a la tierra prometida. No van a ser 40 años, pero hay maná que cae del cielo, hay esperanza siempre, hay un punto de llegada que está bien identificado y para esto tenemos que tener fe y esperanza de que este camino va avanzando. Entonces, muchas veces yo siento que en este momento hay bastante optimismo y eso está bien y hay bastante perspectiva de que le estamos pegando duro a la dictadura y eso es cierto, le está cayendo por todos lados. Hay una oposición unida que hemos estado trabajando en el ámbito internacional y vamos a seguir trabajando en estos próximos meses con un plan bien detallado que se va a ir viendo con nuestras apariciones, nuestras acciones, etcétera, que incluye Naciones Unidas, que incluye el Comité de Derechos Humanos, que incluye reuniones con aliados, etcétera. Todas estas cosas van poniendo escalones en una lucha que va a llegar a un final, que es la democracia, que es la liberación de Nicaragua, que es la paz y poder regresar todos a Nicaragua y que los que están ya en Nicaragua se quiten ese enorme peso de encima de no poder hablar libremente, de no movilizarse libremente. Estas cosas toman el tiempo que tienen que tomar y vamos en esa dirección. Entonces, si de repente uno siente que estas cosas no te llevan a algo, es todo lo contrario. Precisamente la dictadura lo está demostrando con su arrogancia, que además es miedo de que lo que los tiene realmente asustados y que provoca todas estas acciones es que no saben qué hacer cuando ya este señor no pueda pararse. Y vimos de que aparentemente tuvo una recaída, según algunos informes. Entonces, todas estas cosas van construyéndose hacia poder encontrar una solución. Y por eso termino con lo que comenzamos hablando de la transición democrática. Es fundamental tener una visión madura, responsable, de nicaragüenses, de cómo podemos resolver esta crisis como nicaragüenses y el apoyo internacional. No esperemos de que vengan ahora que están de moda tanto los helicópteros, que lo ha mencionado Ortega, no esperemos que la solución venga de manera mágica por afuera. El trabajo lo tenemos que hacer los nicaragüenses con el apoyo de la comunidad internacional y por eso se está avanzando en ese sentido. Entonces, un poco de paciencia. Ya creo que siempre he dicho que hay camino por recorrer, pero ya
yo tengo fe de que esta dictadura está más débil, más temerosa, y por eso comete los errores que hemos visto que ha estado cometiendo en los últimos meses. Muchas gracias, Juan. Disfruta tu fin de semana y cualquier cosa te seguimos contactando. Claro que sí. Bendiciones, mi hermanito. Igualmente. Gracias. Bueno, teníamos a Juan Sebastián Chamorro. Gracias, agradecidos por sus comentarios. Además de ser político opositor, pues es doctor en economía. Él sabe lo que se está hablando, sobre todo en estas leyes. Agradeciendo a ustedes también, denle like, compartan este video que ha sido muy instructivo. Me he enfocado a hacer un análisis, un resumen de entrada, después detallar punto a punto lo que es esta ley, la nueva NICAP, con esteroides, diría yo, y un análisis de alguien que conoce tanto en política como en economía, qué son las repercusiones reales, los diferentes escenarios que abre esta accionar del legislativo, del Congreso de los Estados Unidos. Agradecidos por su atención. Le invitamos a que esté pendiente porque cualquier cosa puede pasar. Y mira, pasó esto este fin de semana, pero cualquier información de última hora, nosotros rompemos programación y nos vamos al análisis y a la cobertura especial. Por su atención, muchas gracias. Que Dios le bendiga a usted y a su familia, y que Dios bendiga siempre a Nicaragua.